Continuem en la jornada i ara tenim amb nosaltres a Diana Sánchez. La coneixereu també per el compte de Twitter de Patrimoni Industrial. La veritat és que ella ha estat treballant molt per a donar a conèixer per a la difusió del patrimoni industrial i de Diana contar-vos, per a presentar-la, que ella és doctora arquitecta especialitzada en la investigació i divulgació del patrimoni industrial. Va començar fa 5 anys el blog de Patrimoni Industrial Arquitectónico per a donar a conèixer i mostrar el valor d'aquest patrimoni, realitzant xerrades, ponències i comunicacions sobre aquest tema. El seu principal objectiu, ara veureu, és que els ciutadans sàpien apreciar aquest patrimoni i ho coneguen com alguna cosa pròpia que hem de protegir i recuperar entre tots. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, como ya os ha dicho Ángel, yo vengo a hablaros del patrimonio industrial. Se trata de un patrimonio bastante infravalorado, un patrimonio considerado de segunda. Y normalmente cuando empiezo a hablar sobre este tema o cuando alguien me pregunta a qué me dedico y digo me dedico al patrimonio industrial, lo primero que me preguntan es qué es el patrimonio industrial, porque como no es algo habitual, te hablan de patrimonio histórico, histórico-artístico, religioso, de palacios, de castillos, pero cuando dices industrial, mucha gente no sabe de qué significa esto. Cada vez hay más libros, más documentación, más, sobre todo, estudios académicos que hablan sobre el tema, sobre qué es, pero se quedan en ámbito, como digo, académico. Yo intento hacer definiciones sencillas. En definitiva, se trata del conjunto de patrimonio mueble, patrimonio inmueble, el patrimonio inmaterial, la memoria del trabajo, el saber hacer, todo lo que significó en la época de la industrialización, que según las definiciones que podáis encontrar, cambia el periodo según en qué país se encuentre. Pero, en definitiva, ya os digo, es una definición muy sencilla, hay definiciones mucho más complicadas y la definición más extendida es la del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, que si queréis podéis desde Google acceder a él. Es un documento maravilloso de unas cuantas páginas, texto, sin ninguna imagen, cosa que a mí me sigue sorprendiendo. A lo mejor yo tengo un poco de niña, a mí me gusta que me den el texto, me den algo con ilustraciones, con dibujos, con fotografías, con algo que pueda ilustrar de qué están hablando. El problema principal muchas veces es que cuando se queda en un ámbito tan teórico no se sabe en el fondo qué es. Estas definiciones ya las podéis leer, se quedan, no digo vacías, pero les falta algo, les falta, que es lo que yo intento hacer, llegar a la gente. Entonces, lo primero es más que qué se siente o qué significa. Este patrimonio nos lo encontramos por todas nuestras ciudades y muchas veces pasa inadvertido para casi todo el mundo. Está en sus propias calles, en los barrios, paseas alrededor y te puedes encontrar una antigua fábrica y, claro, nadie puede pensar que eso es patrimonio, porque dice, está ahí, lleva tiempo ahí y es tan cercano que no lo consideran patrimonio. Entonces, eso es lo que yo estaba intentando estudiar y es lo que estudié en mi tesis doctoral sobre qué es esto, qué significa, qué valores tiene y qué es lo que lo hace tan especial, por lo menos para mí y es lo que intento yo transmitir. Entonces, es muy habitual pues eso, encontrar calles con fábricas, almacenes, también las estaciones ferroviarias son parte de este patrimonio, pasa que el patrimonio ferroviario está bastante más valorado, posiblemente también por la nostalgia y el hecho de todo el tema de los trenes, es algo que desde niños gusta mucho. Pero aparte de todo hay otro... Dentro del patrimonio industrial están estos almacenes, estas fábricas que no se valoran lo suficiente. ¿Y qué valores tiene este patrimonio? El principal y el que más se debería incidir en él es su valor histórico, pero su valor histórico desde la memoria del trabajo, la memoria de los trabajadores, la memoria de los empresarios. ¿Qué significó esa fábrica para un barrio, para una ciudad, incluso para un país? Porque significaban muchas cosas estas fábricas, no eran solamente meros elementos que están ahora en nuestra ciudad y que recogen suciedad. Es algo más. Entonces, cuando yo veo estas imágenes y luego veo estas mismas naves vacías, estas en Puerto de Sagunto,
es intentar imaginarse cómo se trabajaba en su interior, qué era, qué significaba. Y los mismos obreros son los principales que os pueden contar esto. Y esto también es muy importante, intentar recuperar esa memoria oral de la que hablaba Sara. Pero también, dentro del valor histórico, es muy importante el valor desde el punto de vista del consumidor, el valor del producto. Muchas veces es más reconocible este valor, pero no se considera como valor, como patrimonio industrial. La gente considera ese producto, lo tiene en cuenta, lo tiene en la memoria, pero no lo vincula con ese patrimonio, y eso es lo que yo también intento que se vincule. Esto es la fábrica de cervezas El Túria, que se encuentra en Valencia, una de las primeras que se instaló allí, que curiosamente empezó con empresarios catalanes, pero vinieron a Valencia y le buscaron una imagen valenciana, con las torres como un elemento muy significativo, eran muy listos. Entonces, enseguida se pensó que era la cerveza valenciana. Y estas etiquetas, yo incluso he llegado a ver a mis abuelos tomando cerveza en verano, y era 1 litro de una botella de Túria. También estos calendarios de estas maravillosas mujeres en bikini, todo esto sí que está en la memoria. Y eso también es importante que se recupere. Porque mientras esto le interesa a la gente, esto lo conseguí gracias a un coleccionista, porque hay coleccionistas de temas de cosas de cerveza, pero a la vez que hay coleccionistas, luego la fábrica de cervezas El Túria va a ser derribada entera en la ciudad de Valencia, excepto la chimenea, que tenemos suerte, nos gusta mucho mantener chimeneas solo, y para tener un solar dentro del parque central. No se ha pensado en ningún momento que esa fábrica tuviera valor. Es una fábrica, no os he traído la imagen, bueno, la vais a ver después, es una fábrica de los años 40, de estilo racionalista, magnífica, que con un proyecto sensible se podría recuperar para hacer algo en ella, no para que fuera un solar para construir algo nuevo. Estas instalaciones son muy importantes para poder recuperarlas también. Entonces, aquí está el contrapunto. La gente siempre recuerda El Túria, encima ahora hay una reedición de la fábrica El Túria que se encuentra en Murcia, pero nadie se acuerda de la fábrica original, que está en la calle San Vicente Mártir, a punto de ser derribada, fue incendiada, se incendió hace ya un tiempo y estuvo una semana el núcleo principal más emblemático quemándose. Entonces, ya empezó a derribarse la parte más nueva y imagino que en breve se derribará todo y quedará como elemento significativo, iconográfico y como recuerdo de la fábrica la chimenea. Pero bueno, otros valores. Este valor, cuando hablo de él, mucha gente me dice, no, las fábricas no tienen ningún valor arquitectónico, y es totalmente falso. El valor arquitectónico va mucho más allá de lo bonita que es la fachada, porque casi todo el mundo, mucha gente vincula el valor arquitectónico con que una fachada sea bella, sea bonita, sea estética. Y cuando digo estética es que piensan en iglesias, piensan en castillos, piensan en otro tipo de arquitectura, arquitectura noble, arquitectura de primera. Pero muchas de estas fábricas sí que tenían un cuidado tanto en la fachada como elemento representativo de la marca, en este caso la fábrica del Águila de Madrid, pero también como la composición en su planta, cómo se distribuía, cómo se construyó. Las fábricas no se construían porque sí, o sea, la distribución estaba todo muy bien pensada para tener en cuenta el proceso productivo que se hacía en su interior. Por lo tanto, no había nada al azar, ni siquiera la ubicación de la vivienda o la ubicación del portero. Todo se ubicaba en la zona en la que tenía que estar. Por lo tanto, eso es un valor arquitectónico muy importante. El valor constructivo. Otras cosas que yo suelo escuchar es que se trata de construcciones de poca calidad, cosa que me sorprende. Casi todas estas instalaciones se construían para que su interior se realizara una producción muchas veces con maquinaria pesada, con mucho uso durante el día y con una gran carga. Por lo tanto, se realizaba. Lo que no se hacían eran con materiales nobles. Eso sí, materiales nobles, la piedra, cosas más caras, pero se realizaba con material duradero y que no necesitaba mucho mantenimiento. Estamos hablando de empresas y que lo principal era que fuera funcional, aunque luego también tuviera el carácter estético. Aquí es el Matadero de Valencia, que hoy en día es un espacio polideportivo, una recuperación magnífica, si podéis ir a visitarla, donde veis la obra de la fábrica de ladrillo, era espectacular y está muy bien, tiene muy buena calidad frente a lo que se piensa. Y esta es la fábrica Ceres de Bilbao. Es la primera fábrica, es una antigua fábrica de harinas, la primera fábrica en España que se construyó con hormigón armado. La importancia también que tienen con respecto al valor constructivo es que muchas veces estos edificios industriales eran un lienzo a tamaño real para probar nuevos materiales, para probar nuevas técnicas, para probar el hormigón, probar el metal, probar cómo funciona el cristal.
cómo funcionaba con la luz, porque también se intentaba que no utilizaran mucha energía. Entonces, por lo tanto, siempre estaban bien orientadas para utilizar toda la iluminación natural posible. Otro valor, esto ya no es tan habitual, el valor que yo denomino de conjunto. Muchas de esas instalaciones, estamos hablando de instalaciones de gran tamaño, donde se realizaba todo el proceso productivo, desde la recuperación, el manejo de la materia prima hasta el embolsado final. Incluso vivían trabajadores allí. En este caso, esto se trata de la fábrica Elcano, entre Quart de Poblet y Manises. Es una instalación, podéis ver la envergadura gigantesca, donde aparte de todas las instalaciones industriales posibles, habían viviendas para obreros, comedores, vestuarios, la zona de dirección, la vivienda del propietario, todo, se encontraba todo. Sé que es muy difícil que todas estas instalaciones se mantengan, porque siempre dicen lo mismo, esto es muy grande, es mucho dinero, no se puede mantener, entonces lo mejor es derribarlo y hacer un solar. No. Lo que se pueden hacer actuaciones comedidas, y lo que hay que hacer es un proceso que se hagan por partes. Se puede hacer un proyecto general y que se vaya haciendo por fases. Entonces, poco a poco intentar recuperarlo para que sirva. O sea, aparte de ser patrimonio, yo lo que intento transmitir es que es un patrimonio que se puede reutilizar, y eso es importante. No podemos mantener, o sea, coleccionarlos como elementos vacíos y abandonados, porque al final lo que hacen es animar más a la gente a que los derribe y se queden con los solares. Dentro del valor de conjunto también hay pequeños conjuntos más pequeños. Esta es la fábrica de la Ceramo en Valencia, que imagino si lo podéis haber visto en las noticias, los que seáis de Valencia o de la Comunidad Valenciana, porque hace relativamente poco tiempo lo ha adquirido el ayuntamiento. Este trocito estaban todavía tramitándolo porque era de un banco que pensaba en su momento construir vivienda, o sea, se iba a partir el conjunto, dejar toda esta parte y dejar ahí, precisamente donde hay hornos morunos, los últimos hornos que existen en la ciudad dentro de Valencia, esa es la zona que se iba a derribar. Entonces, la importancia también de valor conjunto es porque se trata de una vivienda factoría. Tenía vivienda en la entrada, el acceso, toda la zona de showroom, de zona donde se mostraba el producto, y luego todo el proceso de producción cerámico. O sea, es muy importante, y esta fábrica en concreto, ahora os hablaré después, la importancia de la transmisión de esos conocimientos, la transmisión de ese valor que tiene. También el valor tecnológico, también no es tan habitual tampoco encontrarlo, porque cuando se cerraban las fábricas, y en los años 80 se cerraron muchísimas, era muy habitual el desmantelamiento y la venta de la maquinaria como chatarra, o venta para otros países que todavía podían usar la maquinaria, porque esta maquinaria no tenía esa obsolescencia programada. La maquinaria seguía funcionando, aunque fuera más antigua, y se seguía utilizando. Entonces, encontrar elementos como la fábrica Anís el Mono, que hoy en día se puede visitar y ver todo el proceso, es maravilloso. O sea, esto también es muy importante. Aparte de reutilizar para muchos usos, no se puede utilizar todo como museo, dejar una pequeña parte como muestra de lo que se hacía es muy importante para esa transmisión oral, y también para el estudio de esa tecnología, para la historia de la tecnología y la técnica. Y el valor social. Este valor es uno de los más infravalorados y, en el fondo, para mí el más importante, porque gracias a este valor es por lo que últimamente se han podido mantener muchas fábricas que iban a ser derribadas. El valor social, el valor se lo dan los mismos ciudadanos, y eso es lo que yo intento transmitir. Se tiene que salir del ámbito académico y que se dé cuenta todos los ciudadanos, todas las personas, que este patrimonio es de todos y que el valor se lo damos nosotros. Además, la misma ley del 85 Patrimonio Histórico lo dice. Disculpad que lea, no solo lee, pero esta parte. El patrimonio histórico español es una riqueza colectiva que contiene las expresiones más dignas de aprecio en la aportación histórica de los españoles a la cultura universal. Su valor lo proporciona la estima que, como elemento de identidad cultural, merece a la sensibilidad de los ciudadanos, porque los bienes que lo integran se han convertido en patrimoniales debido exclusivamente a la acción social que cumplen, directamente derivada del aprecio con que los mismos ciudadanos los han ido revalorizando. Está muy significativo, sobre todo para este patrimonio, porque todo el mundo parece que se siente ha llegado muy cercano a iglesias, a castillos, pero a estas antiguas fábricas no. Cosa incongruente, porque en el fondo estas antiguas fábricas estaban más cercanas a todos los ciudadanos que mucho otro patrimonio mucho más valorado. Y eso también es debido a que la educación primaria, en el colegio, ya no digo en la universidad, que tampoco se habla mucho, no se habla de esto como patrimonio. A veces yo he hablado con niños en talleres a veces no saben ni lo que es una fábrica, y eso ya es preocupante.
la verdad. Entonces, este valor es importante, también es el valor iconográfico, por ejemplo, el alto horno de Puerto de Sagunto, a la gente cuando lo ve ya es algo icónico, ya la gente ya lo relaciona directamente con Puerto de Sagunto, o también el que está en Baracaldo. O las mismas chimeneas, aunque para mí son elementos descontextualizados, por lo menos la gente cuando ve una chimenea sabe que ahí había una fábrica. No sabe cómo, qué era, porque muchas veces estas chimeneas se dejan ahí, pero no ponen qué es. O sea, por favor, si alguien puede decirle a la administración que pongan cartelitos y que digan de qué fábrica se trataba, estaría muy bien, y así no tendríamos chimeneas sueltas por todas las ciudades sin saber de qué se trataba. Pero bueno, yo lo dejo caer porque por ahora en Valencia solo he encontrado una chimenea en la que lo ponga y todavía no sé quién tuvo la brillante idea, menos mal. Entonces, en definitiva, estos son todos los valores que tiene este patrimonio y esto es lo que yo estoy intentando transmitir. Con todos estos valores lo que intento también es difundirlos para intentar recuperar este patrimonio. Pero recuperarlo para que sea reutilizado y siga vivo, no para que se quede como un elemento que se recupere, se restaure y se deje estático, como también pasa con muchísimo patrimonio, que se restaure, se ha gastado muchísimo dinero y luego ya no hace nada. No, hay que reutilizarlo y hay que gestionarlo. Entonces, cuando se habla de proyectos de rehabilitación, hay que hablar a la vez de proyecto de gestión. La gestión del patrimonio es muy importante. Y se debe solicitar. No se debe solicitar solo, por favor, queremos que recuperen esto, por favor, queremos que se restaure. No, queremos que se gestione, que se mueva, que siga, que vuelva a ser, que sea algo vivo. Entonces, aparte de estos valores, esta es la fábrica de cervezas El Turia. Este patrimonio tiene graves problemas e inconvenientes, que muchos de esos valores son también sus propios inconvenientes. La cercanía en el tiempo. El hecho de que sea un patrimonio cercano, todavía está en la mentalidad colectiva el hecho de que patrimonio significa antigüedad. Y esto tiene que ir cambiando, ya va cambiando, pero el patrimonio material lo está demostrando también que muchas cosas, muchos saberes hacer que en el fondo no tienen tanto tiempo, incluso se están perdiendo. Y eso sí que es patrimonio. Y el patrimonio industrial es patrimonio aunque se traten de fábricas que solo tengan 100 años o solo tengan 70 años, porque significan mucho más que antigüedad. También el hecho de que sus propietarios los abandonen, los dejen a su suerte, enseguida la gente ve un solar de estas características y indirectamente piensa suciedad, basura, contaminación, ocupación, malo para el barrio. Vamos a derribarlo, vamos a solicitar que se derribe. Directo, o sea, es algo que directamente está. Entonces, lo que se debería hacer es plantear primero solicitar la limpieza y solicitar que se recupere, porque esta fábrica, este solar se supone que está hecho, creo que para educacional, cultura educacional, se podía recuperar para colegio, para zonas, tiene un espacio delante enorme que se podía utilizar para espacio deportivo, para guardería, biblioteca, muchísimos usos, o sea, hay muchísimos técnicos con ideas muy brillantes para recuperar estos espacios. En Europa se ven muchísimos ejemplos, hay que intentar que aquí ocurra igual, no solares y edificación nueva, hay mucho más. Y esto es lo que yo hago desde mi blog. Intento difundirlo, o sea, intento divulgar, intento darlo a conocer y sobre todo intento que se valore. ¿Por qué se me ocurrió esto? Cuando empecé a estudiar el patrimonio industrial, yo no sabía de su existencia, yo estudié arquitectura en el Politécnico de Valencia, de este patrimonio no me hablaron durante toda la carrera para nada. Tampoco me hablaron de fábricas. Y yo creo que aunque son los ingenieros industriales, los arquitectos también deberíamos conocer ese tipo de arquitectura. No me hablaron para nada. Entonces, en el doctorado, que decidí hacerlo, empezaron a hablarme ya no del patrimonio industrial, sino de patrimonio porque me interesaba y nos dijeron que escogiéramos un elemento para estudiar. Y yo, como estos edificios, sin saber qué patrimonio era, me interesaban, decidí escoger un molino que se había convertido en fábrica. Y es cuando me adentré en este mundo del patrimonio industrial. Y me di cuenta de algo muy curioso. Esos libros que os he puesto antes, hay un montón de libros universitarios, de investigadores, de gente que se dedica al tema, historiadores, pero no sale más allá de ese ámbito, no llega a la gente. Entonces, esas mismas personas, esos mismos obreros, antiguos empresarios, la gente que todos los días se cruza por esa fábrica, no lo sabe, no le llega. Y eso es lo que yo quería hacer, que llegara a todo el mundo. Intentaba recopilar noticias, libros, hablar de estudios, hablar de gente que se interesa por esto y darlo a conocer. Entonces empecé en las redes, que lo estábamos comentando antes. Las redes son muy importantes para esto, pero para llegar a todo el mundo. O sea, yo en estos momentos mi blog llega a Sudamérica, llega a Alemania, llega muchísima gente y
pregunta, pero tanto estudiantes como profesores de colegio, como antiguos trabajadores, incluso antiguos propietarios. Todo el mundo, no solamente gente de la universidad. Entonces, esto ha sido una experiencia para mí, o sea, es maravilloso poder ir transmitiéndolo. He estado haciendo algunos talleres, sobre todo talleres para niños, que es, por eso os comento que es sorprendente hablar con un niño. Yo a los niños no intento decirles qué es patrimonio industrial, bastante les cuesta ya entender qué es el concepto patrimonio. Si ya les pongo industrial detrás, yo intento que entiendan que es una fábrica, porque hablar con un niño entre 6 y 8 años y decirle una fábrica y que no sepan lo que es, yo creo que es muy importante que primero conozcan qué es el tema de la industria, qué es el tema de las fábricas, que esas grandes chimeneas que ven ahí son de antiguas fábricas y luego ya llegaremos al concepto de patrimonio. Entonces, entre muchas de las experiencias que he hecho, bueno, esto es un poco el esquema de todo lo que os he estado contando para que entendáis el funcionamiento, o sea, a lo que intento, los objetivos principales. Más allá de la recuperación, rehabilitación y la protección, cuidado con el tema de la protección, porque es un arma de doble filo. Muchas veces todo el mundo quiere pedir protección y los propietarios no quieren. Y os explicaré por qué. Porque en el momento que se protege, no les dejan hacer nada. Entonces, muchas veces se rebotan y lo que intentan es derribarla. Entonces, hay que intentar llegar a un consenso de protección con recuperación, proyecto de gestión, todo a la vez. Que se proteja, pero que mientras se recupera. Si se protege cuando está en mal estado, al momento que se intenta recuperar, empiezan a tener unas trabas burocráticas, trabas administrativas, unas trabas tan grandes que yo he visto un montón de propietarios que dicen, mira, me quito este peso encima, voy a derribarlo. Y como no está protegido porque no es patrimonio, lo derriban y punto. Ahora os hablaré de un caso que, vamos, a mí me duele bastante. Entonces, de las experiencias que he hecho últimamente, me invitó una cooperativa que se dedica a hacer rutas culturales en Valencia a participar en un documental de una fábrica, a hacer una webserie. Y para ello, como ya hemos estado comentando en el descanso, el tema de las subvenciones, el tema de las ayudas, intentar hacer este tipo de trabajos, como no es rentable para políticos, no es rentable para administración, no es rentable para mucha gente, al final las personas que nos interesan no conseguimos hacerlas. Entonces, ¿qué planteamos? Planteamos hacer rutas por el patrimonio industrial de Valencia para recaudar fondos y esas mismas personas que venían iban a ser las mecenas de este proyecto. Fue una maravilla porque vino muchísima gente, hay un gran listado de mecenas interesados y entonces hicimos 2 rutas que las repetimos 4 veces, unas por el barrio de Benicalap y Marchalenes de Valencia y otra por los poblados marítimos de Valencia para mostrar el patrimonio industrial. Y fue impresionante, pero fue impresionante por varias cosas. Primero, por la gran afluencia de gente de todo tipo sobre cómo, y también el hecho de que gente del mismo barrio le hablabas de una fábrica que tenía al lado de su casa y no sabía lo que era. Que eso es importante. O sea, toda la vida pasando al lado y no sabía de qué se trataba. Cuando empezaron a contar se quedaban muy sorprendidos. También el hecho que vinieron antiguos trabajadores. O sea, ver gente de todas las edades interesado en este patrimonio interesó mucho. Y una anécdota muy graciosa, en el barrio Benicalap estuvimos grupos entre 20 y 30 personas. El barrio Benicalap, estos barrios donde se encuentra este tipo de fábricas, este tipo de patrimonio, no suelen ser las zonas turísticas de las ciudades, no suelen ser las zonas donde vienen más visitantes y tal. Entonces, vernos por el barrio Benicalap un grupo, una señora se nos acercó y nos dijo, disculpad, ¿sois de algún partido político? ¿Venís a hacer una...? Se pensaba que veníamos a hablar allí. No se podía ni imaginar a esta mujer que veníamos a mostrar el patrimonio de su barrio. Primero porque decía, ¿patrimonio? ¿Qué patrimonio hay aquí? Claro, el patrimonio dice la catedral, se tendrán ustedes que ir al centro. No, y esto es, o sea, que parece una anécdota curiosa, pero es que nos ha pasado bastante más veces que se sorprenden. Entonces, con este tipo de actuaciones lo que intentamos es cambiar eso y que estas rutas sean rutas sobre todo rutas sencillas, rutas que todo el mundo pueda entender, o sea, hay que intentar también deshacerse del lenguaje técnico, del lenguaje muy pomposo, o sea, para que todo el mundo pueda entender de qué se trata, porque es que en el fondo es una fábrica, es una antigua fábrica y se merece todo el respeto por ser una antigua fábrica, no hay que hacerlo todo tan pomposo para que se pueda entender. La webserie, si queréis verla, está en YouTube de descarga libre, la idea era esa, que todo el mundo pueda verla. Y la idea fue hacer un documental, pero un documental por capítulos, tipo webserie, para que no se hiciera pesado.
Queríamos también que todo el mundo quisiera verlo. Entonces estamos hablando de capítulos de entre 8 y 12 minutos, donde se habla tanto de la historia como del tipo de trabajo. Hablamos con antiguos trabajadores, antiguos propietarios, de la pelea que han hecho asociaciones por que se proteja. Yo también hablé del tema de los valores que tiene esta fábrica, el hecho que es importante su recuperación, de muchas cosas distintas, y sobre todo intentamos hacer que la gente tuviera curiosidad, que con cada capítulo la gente quisiera ver otro, y lo estuvimos presentando en diferentes lugares de Valencia. Y lo que nos gustaba de estas presentaciones, ya aparte de presentar la webserie, era sobre todo el coloquio que se hacía después, tanto por antiguos trabajadores como porque venía gente de la administración pública a verlo, como gente interesada, gente más joven de ese barrio que se empezaba a interesar por esa antigua fábrica. Se juntaba muchísima gente distinta que en el fondo tenía cierta curiosidad, que eso es el principio. Intentar transmitir ese conocimiento, por lo menos hay que intentar hacer que la gente tenga curiosidad para que llegue. Si los aburrimos, lo dejan estar. Por eso también el hecho, lo digo porque si algunos estáis pensando en hacer este tipo de experiencias con documentales cortos, intentar que vayan viéndose, aunque sean documentales a trozos, siempre tiene ganas de más, que es lo que nos ha pasado también con el documental de lo de Madera Mojada. Yo me he quedado con muchas ganas de verlo entero. Entonces, porque te da ganas, hay que intentar hacerlo, y también es importante, que es lo que comentaba Sara, que lo haga gente que está interesada en este patrimonio, porque si lo hace producción gente que este patrimonio no le interesa, hace un documental como hay muchos por ahí, y seguro que muchos no habéis acabado de ver, porque son muy aburridos. Puede parecer una frivolidad, pero es que para poder llegar a la gente hay que hacer que la gente se interese por él, y el hecho de no hacerlo aburrido es muy importante, muchísimo. Y este es el esquema que os decía anteriormente. Esta divulgación también lo que intento con ello es llegar también a todos los ciudadanos. ¿Por qué? Para la participación ciudadana, que cada vez es más importante. Son ellos los que le van a dar valor. Son ellos los que el patrimonio no es que exista per se, o sea, el patrimonio se crea, el patrimonio se define, y lo definen también los mismos ciudadanos. Son ellos los que tienen que querer que lo sea. Si los mismos ciudadanos lo entienden como tal, como suyo, como su patrimonio, lo van a defender, y eso es importantísimo. Estos son varias imágenes de diferentes manifestaciones, de diferentes eventos. Esta es por Aberli, una antigua fábrica de Zaragoza que lamentablemente no ha llegado a buen fin, ahora os lo comentaré. La fábrica en Can Batlló de Barcelona, gracias a un gran movimiento ciudadano y barrio, consiguieron que el ayuntamiento cediera una de las naves de un conjunto textil enorme, y ahora ya van por más fábricas y han conseguido hacer una autogestión. Es una maravilla, si podéis entrar en su web, es impresionante cómo lo autogestionan, cómo entre muchos ciudadanos, gente interesada, trabajan todos juntos. Impresionante, o sea, el trabajo es un ejemplo que yo creo que se debería extender por toda España, porque es posible autogestionarlo, no hay que siempre plantear ayudas públicas, todo público. Si se junta gente y gente interesada, se puede llegar también a recuperar el patrimonio, y sin mucho dinero. Esto no es una gran recuperación, aquí no ha venido un arquitecto famoso a recuperar nada. Aquí han sido los mismos ciudadanos, los mismos que han querido participar, y han ido recuperando poco a poco, carpinteros, pintores, obreros, han ido recuperando poco a poco. También hay equipos de arquitectos que están ayudando, pero todo son proyectos muy comedidos, proyectos sencillos, sin ningún alarde innecesario. Y esta es la campaneta de Onda. Se hizo un gran encuentro para el tema de participación ciudadana para ver qué quería Onda para esta antigua fábrica cerámica, la campaneta. Entonces, se hizo un proceso muy interesante donde los mismos ciudadanos, antiguos trabajadores, fueron entrevistados, qué querían, vinieron niños, empezaron a conocer por los más mayores qué se hacía allí, vinimos diferentes profesionales a hablar sobre el patrimonio, también muy interesante, y se llegaron a muy buenas conclusiones, pero ha habido un cambio de gobierno, y este es otro de los problemas del patrimonio, que suelen ser armas arrojadizas políticas. Entonces, cuando pasan de una a otra, aunque fuera una buena idea, intentan ya cerrarlo, porque como era una buena idea del otro, no es buena idea. Entonces, eso hay que intentar también zafarse de esto. El patrimonio es patrimonio y debería ser recuperado, sea quien sea, el gobierno o el ayuntamiento. Lo importante es el patrimonio. Este era un buen ejemplo, se estaba recuperando por fase y en este momento está cerrado. No sé si se va a seguir haciendo algo, yo espero que sí. Por ahora está paralizado.
Y la anterior diapositiva iba a ser mi última imagen, pero hace 2 días comenzó algo para mí lamentable, que fue el derribo de parte del conjunto de la antigua fábrica Aberli de Zaragoza, que os he hablado antes. Yo llevo años siguiendo este proceso. Se trata de una antigua fundición de más de 100 años de antigüedad, la única en España que quedaba completa. Cuando digo completa es que quedaba todo el conjunto industrial con los moldes dentro, con algún elementos construido como fuentes, farolas, maquinaria, todo estaba dentro, tiene un gran archivo, era impresionante, está dentro del Plan Nacional. Y pese a todo esto, pese a escritos de expertos, de asociaciones, asociaciones internacionales hablando de su protección, se está derribando desde hace 2 días. Todo el conjunto menos los elementos que en su momento se consideró que era importante proteger, porque el resto del conjunto no era importante. Y eso es lo que yo lo digo con lo del valor. El valor del conjunto también es importante. Debido a los últimos problemas económicos de los antiguos propietarios originales de Aberli, lo vendieron a una constructora muy conocida en Zaragoza que se llama Brial, y Brial ahí quiere hacer apartamentos de lujo. Estos solares, que inicialmente los solares industriales es muy habitual que fueran periferia, en estos momentos son solares muy golosos que se encuentran dentro de la trama urbana. Y eso es uno de sus grandes inconvenientes. Los hace tan golosos y como no son patrimonio, enseguida piensan, vamos a derribarlo. Se comenzó una pelea a nivel judicial contra la empresa para que lo protegiera, muy grande. Yo he sido perito por parte de la asociación que lo estaba peleando, yo he estado visitando la fábrica con jueces. Se ha intentado hacer de todo, hasta la Fiscalía en un momento dado paralizó el derribo. El derribo debería haber empezado hace 2 años, se consiguió paralizar con todo el movimiento de APUDEPA y de otras asociaciones y ciudadanos, pero lamentablemente al final se votó que el derribo sí. O sea, el ayuntamiento ha hecho oídos sordos a lo que muchísima gente, pero ya no solo de la ciudad, sino de toda España e internacional decía. La propietaria no ha querido ceder porque se le planteaba una permuta por otro solar. Llega un momento también que con este tipo de cosas se encabezonan mucho y quieren sí o sí, que es lo que pasaba hasta que ha habido un cambio con el tema del Cabañal. Aunque estaba claro que no se debería derribar, cuando se encabezonan lo quieren continuar. Y en este caso, al final, ha pasado. Se le debería haber intentado hablar con la constructora. Si quería hacer viviendas de lujo, hay ejemplos de viviendas en Nueva York, en antiguas fábricas, viviendas de lujo. Se podían hacer cosas magníficas dentro del conjunto, pero no, aquí es mucho más sencillo derribar. Este es uno de los elementos protegidos, menos mal, esto es el acceso principal, pero estas naves que os estoy enseñando ya no, eso se está derribando en estos momentos. Aquí ya se habían empezado a quitar el patrimonio mueble, todos los moldes y todo. Supuestamente la empresa lo tiene en un almacén, está por ver. Ha estado quemando documentación, ha estado haciendo cosas muy extrañas. Si veis noticias, hay muchísimas noticias, es muy lamentable. Y se hizo un gran proyecto por parte de APUDEPA, apoyados por mucha gente de todo tipo de disciplinas, un proyecto para ofrecer alternativas al derribo, ver qué se podía hacer. El proyecto estaba colgado en la red, durante 2 años parecía que el asunto podía ir bien. Se han hecho muchos eventos para conseguir recuperar, muchas manifestaciones, las redes han inundado, todo parecía bien, pero al final se votó que sí a la licencia de derribo. Estas son las imágenes de hace 2 días, lamentablemente. A mí hasta me daban ganas de llorar. Una antigua fundición con 100 años de antigüedad, o sea, su maquinaria ha llegado hasta México, porque tenemos constancia, hemos contactado con gente que tiene maquinaria de Aberli en México. Sus farolas inundan Zaragoza, se pueden encontrar por toda España elementos. Fue una fábrica que toda su historia ha ganado premios, era impresionante. Uno de los conjuntos industriales más completos de España, y lo digo en serio. El Plan Nacional, lamentablemente, se queda muchas veces como papel mojado, porque ¿qué ha servido que esté en el Plan Nacional si en el fondo no se ha hecho nada? Se hablaba de planes directores, se hablaba de muchas cosas, bla, 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 que un museo de industria, y esto es el triste final. ¿Esto por qué pasa? Esto pasa también por ese desconocimiento, por más que haya personas que estén diciendo valores, ese valor social de lo que os estoy hablando es lo que ha movido a muchísima gente. Hay que intentar llegar más lejos, hay que llegar hasta los colegios y que entiendan desde pequeños que esto sí que es patrimonio, para que cuando sean mayores puedan entenderlo y no se permitan estas cosas.
Pero no se permite ya para decir vamos a recuperarlo, vamos a fastidiar a la empresa que es la propietaria. Se puede llegar a un consenso, se pueden llegar a muchas cosas. No, la empresa que tiene el suelo, hay que decirle que esto no es un obstáculo, es una ventaja, que se puede hacer algo bueno con estas cosas. Y eso es lo que yo intento transmitir con el trabajo que hago. Muchas gracias por vuestra atención. Hem fet abans, si voleu preguntar alguna coseta a Diana, aprofitem que està ara en nosaltres. Jo tinc el micro. Ara el té Sara. Me he quedado muy impresionada con la última situación, que además es de esta actualidad tan triste que nos rodea. ¿No se había planteado para haber alguna declaración de BIC de emergencia o alguna incoación y aún así? Se planteó, uno de los informes era el mío, se estuvo pensando, en su momento se declaró como un bien de relevancia local, ahí en Aragón no sé cómo se llama, sí, la protección típica que hay en municipios, sí. Pero parte, solo lo que era el edificio donde estaba la vivienda y el edificio del archivo, el archivo es impresionante, yo espero que no hayan tocado nada más. Pero contradice totalmente el valor de conjunto del que nos hablabas, es imposible comprender. Y en el plan nacional, que en el plan nacional hablan de todo el conjunto completo, además es que en el suelo se puede ver la trama también de las vagonetas, se podía ver todo. Y se podría haber hecho un proyecto muy interesante recuperándolo. O sea, es que yo no digo que no se hagan viviendas dentro de las fábricas, se pueden hacer viviendas y hay ejemplos muy buenos. Se pueden hacer muchas cosas. No han querido. Sí. Sí. Es que hay que intentar lidiar, y yo no digo lidiar, no hay que pelear, hay que intentar llegar a un consenso con ellos, es lo que yo digo, porque a veces pelear no sirve, porque se encabezonan, y yo, disculpar que lo diga así, hay que intentar que ellos también lo vean como una ventaja, no como un inconveniente, y es difícil, muy difícil. Bueno, voy a hablar en castellano, si no parle bé, no perdoneu. Yo lo entiendo, No, sí. Ho entens? Val. Jo una de les coses que sí que he vist, que estàvem comentant, jo un dia vaig pujar al Raval Universitari, que ells diuen que són Raval Universitari, no és Castelló. O sigui, està ja fet com una zona fora de Castelló. El Manel García Grau, i van baixar fins al museu i jo vaig voler acompanyar-los. Aleshores, xiquets que passaven i no sabien que anava a una estació de tren, que veuen ahí una nave gratis i vaig dir, què padel, i això què era? Dic, això eren com se diu, el polígono industrial, perquè així venien els camions. O sigui, les coses canvien, no? Aleshores jo penso que una manera de millor preservar això és aquest ús que estan donant perquè reserven la façana i poco más, m'entens? Però que també aquests xiquets, que és el futur, vagin veient el que hem comentat, que hi ha gent que diu jo vaig a pel pa i me'l donen ahir en una bossa en el Mercadona i ja tinc el pa. I el pa té un forn, té un molí, té moltíssimes coses. Tot un procés. Aleshores jo penso que el millor és incorporar a tot aquest engranatge també a l'educació i aleshores fer-los veure que potser n'hi ha una façana, n'hi ha una fàbrica que dius això és que no val la pena, però sí que darrere sí que n'hi ha tot un record, sempre n'hi ha una història que això sí que ho deurien de saber, perquè jo penso que passen i diuen un tren, jo no sé, així no n'hi ha una estació del tren. Sí, no, sí, es muy habitual que no lo sepan, o sea, pero es lo que comento, que no sepan que es una fábrica, aunque, o sea, mi hijo lo sabe porque como me oye todos los días y gente que a lo mejor está más allegada a estos temas lo sabe, pero preguntar a los niños qué es una fábrica o de dónde se hace, o sea, a mí es una anécdota bastante curiosa. Una amiga mía que es monitora, un niño pensaba que el chocolate salía de vacas moradas. ¿Por qué? Es que tiene tela la cosa. Eso que parece que dices, ¡hala, qué burrada, Milka! Pues con esa misma idea, fíjate si se podían llegar a los niños. Si a los niños les llega que las vacas moradas dan chocolate, se pueden hacer cosas atractivas para los niños, hay que intentarlo.
Hay que intentarlo, hay que intentar que no sea aburrido, por eso hablo de que no sea aburrido, por eso hablo de que no sea tan académico. Ara mateix, encara que sigui una actualitat, la tonteria esta dels Pokémon, però... Oye, eso es una maravilla para esas cosas. Estan locos, però tu imagina't que tu en una ciutat pues, estàs buscant els racons i coses increïbles que tu dius, i per què, no? El fort de Manolo, i per què? Aquestes coses, no? I penso que és una manera... Hay que aprovecharlo. De que la gent faci ara, això de clavar-se dins l'autovia per buscar un Pokémon, això ja és una cosa molt particular. No, això no. Però jo penso que realment seria una manera d'utilitzar, perquè després també hi ha un problema. O sigui, ara mateix a Castelló s'està plantejant, per exemple, l'asilo. L'asilo, això anava a l'Ajuntament. Ara, quan van a picar-lo, diuen que val tants diners, val no sé quants milions, i diuen tirar-lo i tornar a començar. Però, clar, si ho haguem fet la primera actuació a l'any d'abandonar-lo, potser no hauria sigut igual com ara, que no seria tanto dinero. Quasi 10 anys, no? Aleshores, jo penso que també hi ha un problema molt greu al respecte, i el que tu estàs dient d'això, a Castelló, per exemple, tenim una ximenella, no? I menys mal que encara van salvar la ceràmica de Diago, no? Diago és d'Àngel, me penso, no? Sí. Està clar que la gent sap el que és, però n'hi ha un domini, tu vas per tot este país nostre, que és molt llarg, el País Valencià, i n'hi ha ximeneies per tots els jocs. I no se sabe de què són. Aleshores, això ho tenim que saber. Deberían, pero poquito a poco, a ver. Esa que está el Museo de Caixa Catalunya. Sí, el Museo de la Técnica. El museo. Sí, sí, en Cataluña que es preciosa. Es un gran ejemplo a tener en cuenta. Es un gran ejemplo. Sí. A ver, hay que intentar ir más allá y ver que hay ejemplos buenos por España. O sea, a veces yo me pongo pesimista, pero no es eso. O sea, lo que intento es hacer una llamada de atención. Hay ejemplos muy buenos. Y en Cataluña se encuentran ejemplos buenos, por el norte también se interesan, fíjate si se interesan, que el patrimonio inmaterial, que en la Comunidad Valenciana tenemos una barbaridad de patrimonio inmaterial de todo tipo, ya no solo industrial, que es a lo que me dedico yo, pero todo tipo, o sea, de fiesta, de tradiciones, de juegos de niños. Es maravilloso todo lo que hay. Y cuesta, y todos los trabajos, todas las artesanías se están perdiendo, hacen lo del CAS de Villena. Y alguno de los talleres era intentar ver cómo se recuperaba lo del zapatero, también el tema de hacer la cestería, y eso se pierde, y es una pena. Es que todo eso hay que intentar, incluso con talleres para niños, para enseñarles qué era, cómo se hacía, que los niños se pringuen. Lo interesante no es al niño hablarle, es que lo haga, que lo viva, que lo pueda vivir, y los mayores también. Per exemple, el que estan fent estos amics de Camins d'Art de València, per exemple, jo penso que són iniciatives precioses, que la gent va i diu, com collons, estos m'estan fent una ruta, la ruta negra de València de la Inquisició, o la ruta industrial, o la ruta... Es una maravilla, sí. Además les encanta. Això és un boca a boca que tu vas dir, i primer, el més important jo penso que no és que tu t'interesses, sinó que el que està aguantant aquest taller o aquesta activitat, diu, pues sí que paga la pena mantindre, perquè a vegades volem fer coses, però el mateix pobre que està allí obrint aquesta tenda i que no guanyi ni pa ni pes, doncs diu jo, aleshores jo penso que això també és important ara, esas iniciativas pagan. Cuesta, pero se están haciendo, y Caminar para mí ha sido un gran ejemplo, porque todo empezó, no sé si le conocéis Caminar, todo empezó con la ruta del... iba a decir la ruta del descalabro, no, por todo el tema de los gastos excesivos que han habido en Valencia. Comenzó como una ruta que no se pagaba para enseñar todas las burradas que se han hecho, todo lo que se ha pagado del despilfarro, la ruta del despilfarro. Y empezó como algo anecdótico, como algo para que la gente conociera, y se dieron cuenta que cuando se hablaba de una ruta que está una guía que se aprende de memoria, disculpad guías, o sea, hay muchos tipos de guías, pero yo hablo de gente que te está cortando una parrafada, no, te están contando anécdotas, te lo hacen ameno, tal, incluso a veces te hacen escenografías, te lo teatralizan. Eso llega a la gente, es que hasta los niños vienen, tal, te hacen lo de los caminos negros, te hablan de brujas que habían en Valencia, es curioso. Y el tema de lo de las fábricas, hablar también de los trabajadores, hace que llegue más a la gente, lo ven cercano, y eso es lo que interesa, que sea cercano. Eso, por ejemplo, ¿cómo nos enteramos nosotros para poder...? ¿El qué? Que no se da... Que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ir a las rutas. ¿Cómo te enteras?
A ver, las rutas, caminar tiene unas redes, hay que meterse en las redes, tiene Facebook, tiene Twitter, a partir de ahora todo están por las redes. O sea que no... Y hacen mucho, y además tienen muchos seguidores, porque eso es lo que me gusta, o sea, comprobar que tiene una cuenta de Facebook de 5.000 personas que están interesadas en rutas culturales, que antes parece que sea una ruta cultural, uff, qué rollo, y ver tanta gente interesada, y además interesada de todo tipo, que a mí lo que me interesa es todo tipo de gente, que todas las personas se acerquen, todas las personas lo quieran y lo aprecien como tal, porque si lo aprecian, se lo van a decir a otra persona. Incluso cuando estés paseando, pues mira, ¿tú sabes que esto es una fábrica? O esto aquí, o aquí, suena un poco oscuro, aquí murió no sé quién. Anécdotas, se quedan, la gente se queda con ellas y vas contando y vas viendo, también hacen talleres para niños. Intentar que sea, pero para todo el mundo, incluso para gente más mayor, intentar ir a hablar con ellos. Es que para mí es importantísimo, a todo el mundo, que no se quede en un ámbito cerrado, porque este conocimiento, si no se transmite, es que se queda ahí. Es como la gente que hace un trabajo de investigación y lo guarda para que no lo vea nadie. És incomprensible, però passa. I després, lo important que tu acabes de dir és això. Jo, per exemple, vaig molt a Extremadura i el que m'alegra moltíssim és que restauren, per exemple, Càceres, dius, com s'aguanta esta ciutat en tants palaus, perquè hi ha unes fundacions que el que van dir donen 50 anys d'utilitzar l'edifici, té que fer una biblioteca pel poble, té que fer una sala d'exposicions, l'edifici se manté, algú fa ús d'ell, perquè si tu fas un edifici per tancar-lo i obrir-lo un dia al mes, això no val la pena. Aleshores, jo penso que hi ha que rehabilitar, però donar un ús, com per exemple en València, lo de les naves, allà... En las naves de Joan Verdaguer. Allà dius, bueno, pues está siendo muy utilizado, sí. I s'està utilitzant ara per una rehabilitación para tancar el edificio, pues yo pensé que... Muchos. La antigua fábrica en Valencia, Cross, que es una antigua fábrica de abonos químicos, no sé si habéis visto las noticias, se rehabilitó, creo que se gastaron 9 millones de euros para rehabilitar, hacer un porche cubierto lleno de pistas de pádel, y hasta hace un año o cosa así no se abrió. Y estaba la vegetación que había crecido hasta ahí. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de inversiones también, y eso yo también lo digo. Más vale inversiones pequeñas, como digas, pero que se utilicen, por eso hablo siempre de la gestión, que se recupere algo porque se quiera... Nos han dado dinero, vamos a utilizarlo. Hay que intentar parar un poco y pensar las cosas, por eso hablo de la gestión. La gestión es súper importante, aparte de la difusión y transmisión. Hay que ir más allá. Yo te conocí a través del blog y quería preguntarte un poco la gestión del blog. ¿Cómo Sí. ¿Te ayudan? No, soy yo sola. Sí, eso me lo preguntan muchas veces. Soy yo sola. 2 horas todos los días, de lunes a viernes. Es la mínima que le hago. O sea, lo que empezó, por así decirlo, como una pasión, algo que me gustaba, algo que me interesaba, sobre todo porque quería conocerlo. He de decir que yo pensaba que al principio me iban a ver mis amigos y mi madre, el blog. O sea, cuando empecé, yo no empecé con intención de nada. Yo intentaba transmitirlo, intentaba dar a conocer esas noticias, por eso también mi tesis doctoral se puede descargar. Yo todo lo que encuentro lo vuelco porque quiero que la gente lo vea, incluso trabajos de otras personas, si me los envía yo los pongo, y es eso lo que hago. O sea, lo que intento es transmitir esos documentos, esa información. Entonces es algo que, aunque es mucho trabajo, vamos, yo lo hago encantada, es darle tiempo. Y sobre todo yo creo, para quien quiera empezar un blog, os tiene que gustar lo que queréis poner. Lo digo porque a veces la gente empieza en los blogs y cuando empiezan un blog de temas que no les interesa porque hay que hacerlo, lo cierran. Si queréis hacer un blog, una recomendación personal, que os guste lo que vais a poner dentro, si no, olvidaros.